Día de la Zulianidad. Creo que el único elemento interesante que tiene hoy el día es que el relámpago del Catatumbo entra a los récords Guinness. Eso no es el esfuerzo de los zulianos ni del pueblo del Zulia, eso es un fenómeno natural allí que contribuye muy bien a recuperar la capa de ozono. Pero hoy, mis queridos amigos, es un día en el cual yo quiero referirme a por qué 28 de enero de 1821. La declaración de independencia de Venezuela fue el 19 de abril. No fue la declaración de independencia, eso es una mentira de los historiadores que manipularon la historia. Fue la firma de los derechos, del acta de los derechos de Fernando VII, que estaba preso en España cuando España fue invadida por Napoleón Bonaparte y colocó como emperador español a su hermano José. Luego, el 5 de julio, sí se firma un acta de independencia donde Venezuela se separa de España, todavía España estaba en manos de Napoleón, y luego, cuando se restaura el gobierno del monarca español, comienza la llamada Guerra de Independencia, que duró 20 años. 10 años después, el Zulia se independiza de España y se declara república. El Zulia ciertamente, durante los primeros años de la Guerra de Independencia, no quiso separarse de España, porque no nos iba mal con los españoles. Recordemos que el tema de la independencia de España comienza porque los blancos criollos no podían ocupar cargos públicos, eran exclusivos para los blancos peninsulares. Y por allí comenzó aquello del poder, de la búsqueda del poder de los blancos criollos, entre ellos Simón Bolívar, nacido en Caracas, hijo de blancos peninsulares. Pero esa parte de la historia del Zulia tiene que ver y se remonta años atrás a nuestra presencia en las Cortes españolas, solicitando nuestro derecho a manejar la aduana de Maracaibo. Por cierto, no existía el Zulia, que eso no tenía configuración. El Zulia aparece muchísimo después. Estamos hablando de Maracaibo, de la provincia de Maracaibo, que primero fue parte de la provincia de Mérida. Estábamos anexados a Mérida, luego nos separamos, en fin. Los zulianos de aquella época peleaban por tener autonomía. Queríamos tener nuestro propio ejército, queríamos tener el manejo de nuestra aduana, que no nos quitaran los recursos, si era la aduana más poderosa del país y resulta que nos raspaba los recursos del centralismo caraqueño. Y los zulianos peleaban por aquello en las Cortes españolas con José Domingo Ruz. Luego, mis queridos amigos, en el proceso histórico, el estado Zulia o la ciudad de Maracaibo quizá, para referirme más al tema de la época, Maracaibo estaba aislada de Venezuela por el lago de Maracaibo y las montañas, las serranías de Falcón, el desierto de Falcón, las serranías de Lara y en el sur del lago abajo los manglares y lo que significaba esa zona totalmente inhóspita. Y luego con Colombia, el desierto de La Guajira, que no hacía evidentemente muy atractivo el tráfico hacia esa zona, habida cuenta también que los guajiros fueron una de las tribus indígenas que más resistieron, primero a los holandeses y después resistieron a los españoles y los derrotaron en innumerables ocasiones. Eso fue creando un modo de ser de la gente de esta zona, de esta comarca, que se relacionaba muchísimo más con Europa, porque por vía de Curazao los venezolanos íbamos a Europa, a Holanda, a Alemania y a España. Para ir a Caracas había que salir a Curazao y eso fue hasta entrado el siglo XX, que para ir a Caracas había que salir en goleta a Curazao, allí te firmaban el pasaporte, o sea, salías de Venezuela para entrar a Venezuela. Vean qué lejos estábamos de Venezuela los zulianos. Luego vino la independencia, esta independencia del año 21, luego vino la Gran Colombia, cuando nos separamos de Gran Colombia viene la anexión a Venezuela, pero en el afecto y en el criterio de los zulianos siempre ha habido históricamente esa fenomenología de que nosotros somos de aquí y que nos cuesta mucho ir a Caracas, está lejos,
Y nosotros siempre hemos resuelto nuestros propios problemas. Y nosotros creamos el primer banco, la primera empresa de electricidad, la primera empresa de telefonía, porque los vínculos con Europa nos permitían traer la tecnología al Zulia primero que llegase a otros sitios de Venezuela. Eso configuró ese orgullo de ser zuliano, que se ha transmitido durante el tiempo, y hemos tenido en el transcurso de la historia también movimientos independentistas muy importantes, declaraciones de independencia del Zulia. Si el Zulia se independiza, es más grande que Panamá y más grande que El Salvador y tiene capacidad económica para mantenerse sin necesidad de Venezuela. En todo caso, los argumentos que pudieran hoy esgrimir algunos zulianos para independizar al Zulia de Venezuela son los mismos argumentos que esgrimieron los venezolanos para separarse de España. España nos raspaba los recursos, nos dejaba las burusas, nos trataba como ciudadanos de segunda categoría, así como hoy nosotros somos tratados por el centralismo caraqueño una vez que se rompió y se ha hecho daño, profundo daño a la descentralización. Tanto daño a la descentralización se le ha hecho que ayer vino una especie de caudillo militar que es apenas el presidente de la Asamblea Nacional, no es una autoridad ejecutiva, y vino a hablar como autoridad ejecutiva y mandó a poner presos a los tipos que ayer atravesaron en el puente sobre el lago de Maracaibo. Que si bien probablemente hay razón, porque hay obstrucción de vía pública, no es el presidente de la Asamblea Nacional quien tiene las competencias, pero ayer llegó como un caudillo y yo como zuliano me sentí humillado. Y el último movimiento decente, voy a decirlo así, que hubo en este estado, en términos de rescatar cosas para este estado, lo hizo un gocho con unos zulianos. El gocho que hoy gobierna el Zulia, a principios del 2000, presentó ante el Congreso Nacional la ley de asignaciones especiales. Y se hizo una lucha muy importante por conseguir esa ley. Luego, los cambios y las metamorfosis que muchos han sufrido en este estado los han convertido en centralistas más que en descentralizadores. Luego de ese proceso y de la creación del Plan Zulia Tercer Milenio, que fue una obra de los zulianos, bueno, vinieron gobiernos que permitieron, y así debo decirlo, por la calle del medio, que nos quitaran el puerto, el aeropuerto, las carreteras, la administración del puente, que nos despojaran de todo y nos convirtieran en colonia caraqueña, que en el fondo eso es lo que somos en este momento. Por eso, hoy cuando van a haber actos y van a haber entregas de plaquitas a muchos zulianos reconocidos por sus actividades, bueno, eso es muy bueno que se haga, pero no quiero que se le olvide a la gente, no quiero que se le olvide a la gente que hoy se celebra el Día de la Zulianidad, porque este Estado tuvo las esféricas en un momento de su historia de ser autónomo e independiente. Y yo no estoy abogando por independencias de Venezuela de ningún tipo, aunque si me provocan más allá, no me desagradaría, aunque yo soy hijo de Andina, pero no me desagradaría. Pero en todo caso, estoy abogando porque hoy, que muchos andan por allí pensando que la zulianidad es ir a echarse palo allá a que Luis en Santa Lucía, que también es una costumbre muy local, muy de nuestra, de Maracaibo, eso no es la zulianidad. La zulianidad es la defensa de la región. La zulianidad es hacernos oír y que entienda el caudillo militar ese que vino ayer a poner reglas del juego sin tener competencias para poner reglas del juego, que este Estado no se cala eso. De eso me hubiese sentido yo muy orgulloso, que ayer los zulianos le hubiésemos ripostado a ese caudillito que llegó ayer al Zulia a imponer, insisto, es el presidente de la Asamblea Nacional, ni es poder judicial, ni es poder ejecutivo, ni es nada que no sea poder legislativo ordenando meter preso gente. Eso a mí hoy no me hace sentir muy orgulloso del gentilicio zuliano. Creo que hay que escarbar en nuestra zulianidad, en nuestra conciencia de zulianidad, para que podamos volver a ganarnos un puesto en Venezuela. Porque en los últimos años, desgraciadamente,
hemos venido abandonando las banderas de la nacionalidad y las hemos convertido en un acto en el Teatro Baral y en unas entregas de plaquitas, pero en la práctica el despojo que ha sufrido este Estado en los últimos años es similar al despojo que nos hacía Caracas cuando peleábamos con Caracas y al despojo que nos hacía España cuando peleábamos con España. Ojalá, mis queridos amigos, y hoy hagamos un poquito de reflexión sobre lo que significa ser zuliano. Ese 28 de enero del año 1821 tiene una significación mucho más especial que el récord Guinness para el relámpago del Catatumbo, porque tiene que ver con el esfuerzo hecho por los zulianos por ganarse un puesto en la historia de América Latina y en la historia del mundo. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, quiero hablar de Red de Medios Cargo, la empresa de envíos a Venezuela de mayor desarrollo en el sur de la Florida. Compre, ya que se están habilitando los cupos, compre su teléfono, su televisor, lo que necesite y envíelo de Estados Unidos a Venezuela con Red de Medios Cargo. Llame al 788-4002 y al 788-5426 o visite su página web www.reddemedioscargo.com. Y quiero hablarles de San Francisco. Ahora que la Cámara de Farmacia hoy sale la noticia, hay un desabastecimiento que puede ponerse caótico. Tenemos en las droguerías 30 días de medicinas en algunas, pero hay 40% de escasez. San Francisco se convierte en la alternativa para usted obtener las medicinas que necesita. Sencillamente, escríbales al correo electrónico que tiene allí o llámelos al número telefónico que aparece en pantalla. Anote lentamente, por favor, y usted rápidamente va a recibir de San Francisco las medicinas que necesita para su salud, para mantenerse sano. San Francisco.